Como una de las decisiones que tuvimos en el último congreso del partido fue la conformación de un instituto de políticas públicas y formación. El instituto está a cargo de Diana, de Pablo Campi, que está por ahí, y de Fernanda Gil Lozano. Y la verdad es que se nos ocurrió que, como para comenzar con las actividades y con un primer debate inaugural, poder invitar a Ernesto Critz para que nos hable sobre un tema que nos preocupa mucho en el partido, que tiene que ver con la desigualdad, con la pobreza, con el altísimo nivel de exclusión social en un contexto, en un país que ha crecido durante más de 8 años a tasas muy importantes, casi 8% de promedio anual, que sin embargo sigue teniendo casi un 30% de pobreza. Vimos como ese proceso, yo diría que tiene dos etapas bastante diferenciales. Una es hasta el año 2006, en donde el crecimiento económico trajo como consecuencia por lo menos una mejora de los indicadores sociales, pero post 2006-2007 hubo un estancamiento absoluto en esos indicadores y seguimos teniendo no solamente altísimos niveles de pobreza, sino que niveles de desigualdad comparables a la situación previa o a la situación 2003. De modo tal que, siendo este para nosotros un tema como fuerza política que ha planteado siempre el tema de la equidad y el tema de la lucha contra la pobreza, una de sus principales prioridades, nos parecía muy oportuno invitar a una de las personas que más conoce este tema, como es Ernesto Critz. Lo voy a dejar a Fernanda, que haga la presentación breve desde el instituto, y también de Ernesto para dar el inicio a la charla. Muchas gracias, Adrián. Me dejaron sola, pero bueno, no importa. Yo la verdad que les quiero agradecer muchísimo a todos que puedan estar acá, que podamos empezar a conversar, porque la verdad que la historia de este instituto comenzó en diciembre, comenzó trabajando, aunque formalmente no lo habíamos presentado. Nosotros habíamos invitado a Beatriz Sarlo, a Gargarela, habíamos después pensado nuestras propuestas, unas 14 iniciativas que presentamos posteriormente, pero había quedado nadando como subtema, quizás y muy marcado por estos dos prestigiosos intelectuales que nos acompañaron, la posibilidad de comenzar otra vez a pensar el mundo del trabajo, acercarnos de una manera amplia y diversa al mundo del trabajo, y también como la ausencia de una reflexión sobre las políticas públicas. Entonces, seguimos pensando este instituto, lo seguimos a veces con distintos feedback, que yendo, que viniendo, que si era federal, que si lo hacíamos desde acá, hasta que finalmente le fuimos dando forma. Y yo particularmente quiero agradecer muy especialmente a gente que, por ejemplo, como Julio Montero, que fue presidente de Amnesty durante 3 años, que siempre ha estado muy de una manera cercana a nosotros, nos pudimos, y que está acá, pero bueno, ahí está Julio, muchas gracias, comenzamos realmente a pensar, aprovechando su experiencia en distintas ONGs, a ver cómo podíamos comenzar a comunicarnos, cómo podíamos empezar a trabajar, tanto nosotros internamente como en nuestra comunicación hacia la sociedad civil, hacia los distintos sectores, como para poder empezar a religar, como para poder otra vez comenzar a unir lo que nosotros sentimos y lo que también habíamos de alguna manera discutido en diciembre, que fue como un quiebre muy grande entre lo que la sociedad miraba, entendía, y lo que nosotros mirábamos y decíamos. Nos parecía que ahí había que hacer un trabajo. Estas no son cuestiones fáciles de decir, cuestiones fáciles de explicar. Uno está en un partido político y puso mucho corazón, puso muchas ganas en todo lo que hizo. Y no jugamos. Y yo recuerdo cuando Adrián tuvo que dar las explicaciones, que dice, bueno, hicimos lo que nosotros hicimos y no fue mal. Pero la verdad que lo hicimos desde el corazón. Y yo recuerdo de ese lugar una frase una reflexión muy interesante que le escuché a Manchi, un poeta, un filósofo muy importante en la Argentina, que también ha estado en el instituto, en el Instituto Allen, que él decía, la idea del fracaso. ¿Qué es un fracaso? Cuando uno se juega por uno mismo, cuando uno se juega por sus ideales y lo hace de corazón, y puede fracasar, y
y es cierto, la pileta a lo mejor está vacía, pero ojo, ese es un fracaso que es con gloria, porque el regreso de esa situación es un regreso glorioso, porque uno se engrandece. En palabras, por ejemplo, de Ferreyes, ella decía, esto es una oportunidad. Esta es una oportunidad de cambio que nosotros no podemos desperdiciar, de volver nuevamente quizás a los principios básicos que tuvo el área en sus comienzos, a su mística. Es otro momento, es otra situación, nos agregamos muchos, pero es como volver y volver más fortalecidos. Es decir, venimos de una derrota, pero esa derrota la tenemos que transformar en un acto glorioso, porque es el acto que nos va a fortalecer, que nos hizo tomar conciencia de muchos déficits que quizás se taparon. Entonces tenemos que ser capaces de transformar esa situación en una situación que de la misma manera, que siendo genuinos, que quizás con un tiempo diferente, tenemos que ir con todos los compañeros de nuestro territorio, que es enorme y que tenemos gente, porque tenemos mucha gente que nos apoya. Tenemos que ir entre todos reorganizándonos para poder dar respuestas que tengan que ver con el contrato moral, que tengan que ver con nuestra idea primigenia en la política, en donde los valores no es un detalle y no es una palabra más, sino que nuestros valores se han hecho carne. Y ahora me gustaría pasar, si alguien me ayuda, poder ir mostrando un poco este PowerPoint, que son unos slides, esto después se va a reenviar, no se asusten, de este instituto que llamamos Transformar. Después de mucho pensar y decir y hacer idas y vueltas, la idea fue de transformación, de poder entre todos ir hacia una nueva formación, diferente y continua, porque la sociedad cambia. Es decir, cuando nosotros nos preguntamos ¿qué es el instituto Transformar? Entonces, nosotros lo pensamos básicamente como un espacio de intercambio, como un espacio donde vamos a aprovechar toda la tecnología de que disponemos para mentirnos en las distancias, para poder hablar con Tierra del Fuego, para poder hablar con Santa Cruz, con Cafayate, no Calafate, Cafayate, para poder hablar con Jujuy y poder tener realmente un diálogo diferente. También, cuando uno se pregunta ¿qué es el Instituto Transformar? Entonces, esta es la herramienta concreta con que nosotros queremos poner nuestros debates en todo el país y también comunicar a la sociedad qué es lo que estamos debatiendo, en qué estamos pensando, cuáles son nuestras políticas. También una idea de transformar, utilizando todas las tecnologías, es la pluralidad y el federalismo. Es decir, poder contar con la voz de todos los compañeros y compañeras que desde distintos lugares del país han sostenido una lucha importantísima en nuestro territorio. Los objetivos, bueno, son parte de lo que yo dije, promover tanto el debate, promover las propuestas, ser un canal de información y de formación, poner en común los instrumentos. Y el trabajo de este instituto, nosotros pensamos tres áreas que están muy relacionadas. Una sería la formación, otra sería un área de debate y la otra un área de difusión, que pensamos que tenemos que prestarle una especial atención. En la formación, lógicamente, va a ser poner todas las herramientas a disposición para fortalecer con nuestros militantes y con la sociedad una vida en nuestro partido democrática, es decir, volver a inyectar una comunicación que en algún momento también, dado la estructura radial que nosotros vimos en este partido, se había perdido y queremos recuperar. También los principales ejes, por ejemplo, el monitoreo, el control, la evaluación de las distintas políticas públicas, ya que muchas de estas políticas en realidad fueron una idea primitiva que se fue haciendo dentro de lo que es el área. Pensamos, quizás la identidad que más tuvo este gobierno, por ejemplo, como luchar por las leyes que pusieron fin a la impunidad, en realidad fue un trabajo sistemático y constante de la doctora Carrió, de Patricia Walsh, que hacían sesiones especiales, que pedían a grito que esas leyes terminaran en nuestra, de frenar todos los juicios que se necesitaban seguir haciendo. También, por ejemplo, toda la política que hoy es un orgullo y yo creo que hay que mejorarla porque se ha hecho un copyright con algunos defectos, que tiene que ver con la idea del ingreso universal. Es decir, esta gestión ha transformado esta idea quizás en una política focalizada un poco más sofisticada que en los 90.
pero nosotros sabemos que la comunicación con los derechos